Estamos aquí porque los medios de comunicación fueron capaces de encontrar pistas y evidencias suficientes para que este tema estuviera en los focos, en la atención pública a nivel nacional. Los focos han estado principalmente, como lo hemos visto hoy, en los recursos de Ocalpaz que se fueron a los municipios PEDET. Pero hoy debo decirles que también hubo recursos de Ocalpaz que se asignaron a municipios no PEDET en regiones o en departamentos como el mío, como Risaralda. Y me parece importante que las autoridades también pongan sus ojos allí, porque antes de la aprobación del plan de desarrollo del presidente Iván Duque era posible que se asignaran estos recursos a municipios no PEDET. Entonces vamos a ver a dónde se ha ido la plata que se ha ido a esos municipios no PEDET. Y les quiero contar que esto es escandaloso realmente, porque algunos de estos recursos terminaron en manos de testaferros de alias Otoniel, el líder del clan del Golfo, hoy extraditado. Y esto lo vamos a demostrar documentalmente en el caso de Risaralda. Miremos cómo fueron asignados estos recursos en el caso de Risaralda. Se trata de más de 34.000 millones de pesos distribuidos así, en 8 municipios, en 7 contratos, en obras, en adjudicaciones que fueron hechas en el año 2019, todas relacionadas con mejoramientos viales y con placahuellas. Todas, absolutamente todas, tenían que ver con el Ministerio de Transporte. Con mi equipo hemos hecho una investigación en donde nos hemos basado en varias fuentes, por ejemplo, el SECOP, obviamente, la página de Ocalpaz, también fuentes relacionadas con la Fiscalía y cámaras de comercio, y yo misma he estado en terreno haciendo los recorridos y verificando el estado de las obras. Hay que decir también que no pudimos ir a todos los municipios porque empezaron también una serie de seguimientos aparte del equipo, y bueno, este es un tema pues que resultó ser más complicado de lo que nos habíamos imaginado. Vamos al grano. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en el municipio de Balboa? Estamos hablando aquí del contrato 001 de 2019, que tiene un valor de más de 2.200 millones de pesos. El objetivo era hacer 1.6 kilómetros de placahuellas, y aquí es donde encontramos la nuez del asunto, y es ¿quién fue el contratista? El contratista y único proponente, por supuesto, fue las ingenierías SAS. Y nos tomamos el trabajo de revisar de quién se trata las ingenierías SAS, quién está detrás de las ingenierías SAS. ¿Y qué encontramos? Encontramos que su representante legal era nada más y nada menos que John Freddy Zapata, alias Messi. Esto es una persona que ya fue capturada, condenada, y hoy está esperando la extradición en una cárcel de Colombia. Y esa persona hace parte de esa estructura de fachadas de lavado de activo de precisamente el clan del Golfo. Pero no solamente lo encontramos a él relacionado con las ingenierías SAS, él tenía varias empresas con las que hacía esta tarea de hacer fachada, pero esta en particular se quedó con los recursos de la paz. Y eso nos parece supremamente grave. Como les decía, había también otras personas que aparecen también como representantes legales en las ingenierías SAS que hacen parte de este contrato. Por ejemplo, siguiente, el señor César Augusto Ortega. Esta es una persona que ya tiene las investigaciones abiertas por lavado de activos, está en este momento en etapa de juicio. Los bienes de las ingenierías SAS están en este momento
en extinción de dominio. Y estos son los contratistas del municipio de Balboa. Hay dos personas más que aparecen también como representantes legales, y hay que decir, todas estas personas firman documentos que están en el SECOP disponibles para la opinión pública. Y aquí vemos dos personas más que hoy no están investigadas, pero aparecen dentro de la documentación, que son Dunel Amaya y Elmer Mena. Estas dos personas aparecen dentro del contrato de las ingenierías de Balboa, pero además, adicionalmente, las encontramos en el contrato del municipio vecino de Mistrató. Entonces quiero que hablemos un poquito de Mistrató y de cómo estos tentáculos del clan del Golfo terminaron también en Mistrató. Este era un contrato del 006 del 2019 por casi 3.000 millones de pesos para construir 1.4 kilómetros de placahuellas. Y aquí me quiero detener en algo, y es en el costo del kilómetro de placahuellas en el país. El DNP, ¿qué nos dice? Nos dice, si usted va a hacer 1 kilómetro de placahuellas, eso le debería costar más o menos 900 millones de pesos. Aquí vemos que hubo un probable sobrecosto que nosotros calculamos de 127%. Y entonces, si se gastaron más de esos 900 millones de pesos en 1 kilómetro de placahuellas, ¿qué pasó con ese probable sobrecosto? ¿A dónde fue la plata? ¿En qué se gastaron la plata? Y aquí vemos cómo en otros departamentos se ha dicho que hubo plata para coimas, incluso en las ingenierías SAS, cuando capturan a alias Messi, dicen que él financiaba campañas políticas, y ojalá no haya pasado esto, y es que los recursos de la paz hubieran terminado destinados a financiar grupos armados ilegales. Por supuesto, esto nos llena de indignación. Esto pasó en mi departamento, pero podría estar pasando en el departamento de cualquiera de ustedes. Y por eso los invito y las invito a que hagan sus propias investigaciones en sus departamentos, incluso si no tienen municipios PEDET. Bueno, pasemos a otro tema. Dejemos de lado el tema del Clan del Golfo y sus tentáculos en Risaralda, y quiero que veamos el estado de algunas obras. Y por ejemplo, yo estuve revisando la obra de la Virginia Risaralda. ¿Qué me encontré? Una obra, valor 4.759 millones para hacer 8,5 kilómetros de placahuellas. Y cuando llego al lugar me encuentro que ya había una preexistencia de placahuellas. Sin embargo, el contrato se hace por los 8,5 kilómetros que tiene la vía en su totalidad. O sea que el contrato tiene una parte que ya se había hecho hace años y tiene una parte nueva. Y además tiene chambonadas y es una obra inconclusa. Tenemos varios lugares en Risaralda donde las obras quedaron inconclusas, así como nos han mostrado en otros lugares de Colombia. Pero veamos lo que nos dice el director general de regalías del departamento de Risaralda cuando estalla todo este escándalo a la opinión pública y se hace una entrevista en medios de comunicación, porque a mí me llamó la atención que yo estaba encontrando contratos para la gobernación y algunos municipios de Risaralda, y mientras tanto el director de regalías sale y dice no hay ejecución de recursos de Ocalpaz en Risaralda. Entonces, escuchemos. Vemos que el departamento de Risaralda no tiene municipios PEDET y no tiene la utilización o no tiene beneficio de esos recursos de Ocalpaz. Y precisamente por declaraciones como esta es que muchos departamentos o muchos municipios de Colombia han podido pasar de agache en este escándalo del Ocalpaz. Veamos, por ejemplo, la siguiente. Para ir cerrando, el contrato más grande se adjudica a la gobernación de Risaralda. Son más de 16.000 millones de pesos para 4 municipios, todos tienen que ver con mejoramiento vial. Encontramos obras como esas en donde las cunetas están mal hechas, en donde no están terminados, donde tenemos varias veces prórrogas y también sobrecostos. Esto es lo que le estamos dejando a las víctimas del conflicto.
Esto es lo que le estamos dejando a los campesinos de los rincones más apartados de Colombia, que con ansias esperaban que llegaran los recursos para la paz, para su competitividad, para mejorar su calidad de vida, y terminaron a veces ellos mismos haciendo convite o haciendo vaca para lograr que esas obras, digamos, no los afectaran tanto, porque varios de los campesinos que entrevistaron nos decían: habría sido mejor que no hubieran hecho nada. Y a mí eso me llena de indignación y me parece muy profundo. ¿Cómo es posible que un campesino de Colombia diga: era mejor no hacer nada frente a lo que nos están haciendo? Porque por la forma como está corriendo el agua, está llegando a los cultivos y nos está dañando los cultivos. Esto no debería pasar nunca más en nuestro país. Y me parece importante abrir este debate en este recinto, y es: ¿cuál es el rol de los congresistas invitados permanentes a las sesiones de Locat Paz? ¿Por qué? Porque en el caso de Risaralda tenemos al senador Sami Meré, que estuvo sentado en varias sesiones de Locat Paz donde se viabilizaron recursos para algunos municipios de Risaralda. Yo tengo que aclarar algo aquí, y es que en estos municipios o en estos contratos donde vemos que viabilizó recursos el Locat Paz con la presencia de Sami Meré, no aparece relacionado el Clan del Golfo. Son casos diferentes, cada contrato es distinto y tiene actores diferentes. Pero sí me parece importante empezar a hablar aquí de responsabilidad política, porque estos recursos fueron viabilizados por un congresista o con la presencia de un congresista. No tiene voto, pero sí tiene voz en esos Locat Paz, y fueron recursos que terminaron en personas de su grupo político, del gobernador de Risaralda del momento, del alcalde de Guática del momento, del alcalde de Santuario del momento, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el rol de los congresistas en estos grupos, en estos OCAD? ¿O es que van a chatear y a tomar café solamente? Porque si es para ir a tomar café, pues la verdad es que los congresistas tenemos muchas tareas que hacer como para ir a perder el tiempo. Y bueno, la perla. Hoy Sami Meré está sentado, tiene asiento en el OCAD regional del Eje Cafetero. Para terminar, por supuesto, este es un debate de control político y no me corresponde a mí ser juez. Para eso están los entes competentes, a quienes haremos llegar todas las evidencias que hemos compilado en esta investigación que hemos hecho de manera juiciosa con diferentes fuentes. Sin embargo, sí hay que hacer algunas preguntas. ¿Dónde estaba el contralor Pipe Córdoba? Aquí a mi respaldo, también risaraldense. No vio nada. En algunos de los contratos se quejaban: vea, aquí hay corrupción, y la Contraloría respondía diciendo: la obra está inconclusa, pero no vemos detrimento patrimonial. La Contraloría realmente no vio nada. En este caso, a Pipe Córdoba no le interesaban los recursos que se viabilizaban para Risaralda. Lo mismo habría que preguntar acerca de los congresistas de Risaralda. ¿No vieron nada? Si ayudaron a viabilizar esos recursos, lo mínimo era hacer el control político, ir a hacer el ejercicio que yo he venido haciendo de recorrer las obras para saber cómo se están ejecutando. Y por último, recordar que aquí estamos hablando de temas sumamente delicados, como que algunos de estos recursos, por ejemplo los de los municipios de Balboa y de Mistrató, terminaron en manos de testaferros, de nada más y nada menos que el líder del Clan del Golfo, y esto no debería ser a donde van los recursos de la paz. Yo realmente espero que esto no siga pasando en nuestro país. Creo que esa destinación de los recursos tiene que ser investigada con toda la minuciosidad, porque esto no lo podemos dejar pasar por alto. Por supuesto, los recursos públicos, señoras y señores, se respetan.